Recados. Ya pedimos más sillas, ahorita nos van a traer muchas más sillas al foro. Hoy vamos a regalar el libro La desaparición de la nieve de Manuel Rivas a las 5 de la tarde. Es el segundo libro que regala la Brigada para Leer en Libertad en esta feria, de los 7 títulos que vamos a regalar. Queremos decirles que ya está para descarga. En ese lado tienen todas nuestras redes sociales, y una de las cosas que le estamos pidiendo muy en especial este año es que queremos que entren al canal de YouTube y se suscriban. ¿Por qué pedimos esto? Es muy importante. Nosotros no somos un youtuber que hace un video de 3 minutos. Nosotros estamos subiendo cosas de prácticamente 1 hora, 2 horas. Necesitamos que YouTube nos suba en las preferencias para que nos den más tiempo y para que salgamos antes en los buscadores. Y eso solo lo podemos lograr con las suscripciones. Por eso es tan importante pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. De este lado pueden ver la página de la Brigada para Leer en Libertad. Entran ahí, entran a la pestaña que dice libros gratis y tienen más de 180 títulos para descargar. ¿Estás listo? Porque tienes un micrófono que no sirve. ¿En qué número? Espera, deja que llegue el compañero. Y los chicos de... ¿Alguien me pasa los banners de Magnolias, por favor? ¿El programa del día de hoy? ¿Casi? En lo que censuran a Paco, denme un chance y les cuento lo que va a haber el día de hoy. Después de esta presentación, que es el olor de las magnolias y la libertad de la bicicleta, sí. Ya me quedé sin... ¿Por qué? Termino el programa. No, digo, ¿por qué no presenta a su padre usted? ¿Yo? Pues yo diría. ¿Le dan permiso? Con 2 libros que traigo yo. No, la novela, al padre. No, al padre, no a la novela. No, desde ahí mismo. A mi padre. No, solo lo voy a presentar. Y yo necesito que Paco esté centrado en las cámaras, porque seguro que está sentado donde no debe. A ver, cámaras. Paco seguro está sentado donde no debe. ¿No? ¿Sí? ¿Ya la libramos? Bueno. A tu riesgo te presento, ni modo, culpa de él. Gordito, de bigote, fumador, hiperoptimista, lector voraz. Todas las noches te deja un libro en tu mesa de noche. Todos los días se asoma a ver si te gustó. Nunca te pregunta. Espera que tú se lo digas. No resiste ver a nadie sin un libro bajo el brazo. No resiste estar en un avión sin asomarse a ver lo que está leyendo el señor en el asiento de enfrente. No resiste ver a alguien rascarse los bolsillos para comprar un libro. Siempre pone sus monedas. Y no resiste, sobre todo, vivir en un país de no lectores. Paco Ignacio Taibo. Traigo camiseta de Calimán. Véase. Esta es la versión 2. En la versión 1, Calimán tiene en su camiseta un retrato de Lenin. Ese ya era la provocación de la provocación, chinga. Y es uno de mis alicientes ideológicos, sobre todo cuando Calimán, cuyo guionista era Alberto Díaz Lastra, que estaba loco
escribió cosas como: espérate, Solín, a que se disipe levemente el humo. Podremos acercarnos al tigre y echarle en los ojos líquido oftálmico. Me pareció verdaderamente genial. Los mexicanos llevamos años tratando de acercarnos al tigre para meterle el líquido oftálmico por mitad del cerebro, ma. Y Calimán dijo un día, muy afortunado: es más sabia la conciencia que la ciencia. No lo tengo muy claro, pero lo que sí sé es que un escritor se debate permanentemente entre el pensamiento racional y la fantasía, la imaginación y la creación. Todos los libros tienen historias más o menos complicadas. Este tiene historias bastante complicadas. Se las cuento. Terminé de escribir Patria y quedé tirado en un sillón esperando que llegara el viento divino para revivirme. Patria había sido una experiencia, desde el punto de vista del escritor, brutal. Traer en la cabeza miles de datos, miles de fechas, interrelacionarlas, acordarme dónde había leído qué, descubrir a los personajes ocultos, darles su dimensión, hacer un equilibrio en el libro entre las pequeñas historias de personajes y los grandes acontecimientos, hacer un segundo equilibrio con los elementos de atmósfera que me parecían muy importantes, los aparentes detalles menores, darle vida a la maravillosa generación de los luchadores de la Reforma, a los que les debemos tanto. Y terminar el libro fue, caí diciendo: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Me duró yo soy de depresiones brevísimas, las más largas me duran 5 minutos, 6 minutos y medio. Y salí casi instantáneamente, dije: tengo que volver a la literatura. Por razones de salud mental, tengo que alejarme un poquito de la historia temporalmente y volver a la literatura, a la libertad de la literatura, a la no esclavitud de la cifra, el dato. Y dije: ¿por dónde? Entonces abrí el closet. El closet es el lugar donde algunos camaradas esconden sus decisiones sexuales, su casa chica o el dinero que roban. En mi caso, el closet es un closet absolutamente digno y decente, donde están las 25 historias que algún día quiero escribir. Por cierto, quiero escribir esas 25 historias más las que se me ocurran, y entonces calculé que tengo que vivir 100 años. Entonces tengo que hacer un pacto con ustedes, que es: a partir de un determinado momento, alguien va a tener que empujar mi silla de ruedas en las manifestaciones. Ando buscando voluntarios. Gracias, sabía que podía contar con ustedes. Espero que sean voluntarios de tierna edad, porque si no me cae que la legión de los rucos empujando mi silla de ruedas, vamos a dar pena, ¿no? Órale, cuento con ustedes. Y entonces, en el closet, ¿qué había? En el closet había historias que he estado cocinando a lo largo de muchísimos años. Algunas de ellas de cocina lentísima, ideas que se me ocurrieron hace 10, 12 años, que avanzaban, se frenaban, algo las trababa. Y suelo trabajar además siempre de la misma manera, que es: cuando algo no me funciona, no me gusta, no le encuentro, no insisto, lo guardo en el closet hasta que me diga por qué no funciona, y mientras me lo dice escribo otras cosas. Entonces, a la hora de revisar el closet, encontré un par de historias que me llamaron enormemente la atención. Una de ellas era una novela que llevaba 20 años tratando de escribir, o 15 años, que tenía un título que me gustaba mucho: El olor de las magnolias. Y no acababa de salir porque no descubría la clave mediante la cual se explica por qué el personaje central a los 80 años regresa a morir a Nápoles después de haber sido mexicano, y cuál es su culpa.
Y como no lo encontraba, el libro quedaba cojo por todos lados. Tenía el principio y el final, y un agujero del tamaño de una lavadora en medio. La otra, absolutamente diferente, era mis memorias personales de un momento definitorio en la vida de mi padre. Padre periodista, formado en el periodismo de la España franquista. Sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus suegros, todos combatieron, pero era de la generación que no combatió. Tenía 16 años durante la guerra y se volvió periodista. Pero era periodista iluminado por el periodismo socialista de los años 30, no más que en el franquismo, en plena dictadura. Entonces no hallaba por dónde. Entonces escribía lo que podía. Y llegó un momento en que lo bloquearon totalmente y dijeron: usted es hijo de Rojo, jamás podrá ser director de este periódico provincial. Y entonces, en un ataque de locura, mi padre decide que se va a volver cronista deportivo. No más que en su vida había cubierto un partido de fútbol, un encuentro de hockey, un partido, no había cubierto ni siquiera un festival de natación. Pero peor todavía, decide ser cronista deportivo de ciclismo profesional. Mi padre nunca supo andar en bicicleta, jamás. Pero además de eso, nunca había visto una carrera ciclista profesional. Cuando hizo sus primeros pininos, sus colegas con muy mala hazaña le decían: Taibo piensa que Biela y Manillar son ciclistas italianos. A ese grado llegaba su desconocimiento profundo del mundo ciclista. Pero detrás de esto estaba escondido su voluntad de escaparse del mundo siniestro del franquismo en el que estaba viviendo. Y entonces se volvió un cronista ciclista maravilloso, no más que a su estilo. Eso quiere decir que de repente, en una etapa de una vuelta ciclista, a él le interesaba cómo le estaba yendo al último y no quién ganaba. Y hizo las mejores crónicas de ciclismo profesional de los años 50 a mitades. Bien, yo viví la experiencia como niño. Yo tenía 8, 7, 9 años y me hice aficionado al ciclismo, muy aficionado al ciclismo profesional, aunque no sé andar en bicicleta, lo cual demuestra que no hace falta, puede ser teórico y admirar un deporte sin necesidad de practicarlo. Y entonces yo tenía un contacto con mi padre permanente, me contaba historias, me llevaba, me traía, ¿no? Y me decía cosas como: oye, un criterium, que era el nombre como se llamaban los grandes eventos en pista cerrada. Dice: ¿quieres venir? Y dije: no, tengo 2 novelas de Tarzán, ¿qué chingados voy a ir a ver a ciclistas dando vueltas? No, yo la carretera, que ahí es donde de veras. Pero lo entendí, y durante muchos años fuimos socios, cómplices en esta aventura loca de mi padre, que finalmente lo llevaría a París. Era la meta, él quería escaparse de España. París, donde estaba el café, donde había tomado café, o donde tomaba café Jean-Paul Sartre, todavía estaba vivo, no más que el día en que mi papá fue a ver el café, no lo vio. Y estaban las librerías de izquierda, con los libros maravillosos que no podías comprar, porque además cuando regresaras por la frontera, los guardias civiles españoles te iban a esculcar la mochila de veras. Y estaban los quesos, mi padre siempre fue quesómano, y los vinos franceses. París, la libertad. Y es que toda esta historia no es una historia de ciclismo, sino es una historia de la lucha por la libertad. Para un periodista que lo vivirá, lo notará rápidamente. Entonces saqué del closet y dije: nomás que hay un problema, ¿dónde están las crónicas que mi padre escribió? No estaban en internet, no estaban digitalizadas, y entonces tuve que darme la beca Taibo, que consiste en que me pago a mí mismo por hacer lo que me dé mi chingada gana,
y me fui a meter en una hemeroteca en el norte de España a rescatar las crónicas. Y eran maravillosas, eran tan buenas como yo las creía recordar. Y dije, ahí está, ahora ya lo puedo escribir. El libro va a ser una mezcla de sus crónicas, las historias que él contaba, las historias que luego escribió y mis memorias de niño. Y ahí está el libro. Bueno, y entonces de repente me encontré que salía de la aventura de Patria con dos proyectos al mismo tiempo. Pero ustedes bien lo saben, yo soy mexicano. Entonces, ¿qué pasa? Pues estaba en pleno auge la precampaña de Andrés. Que a su madre, ¿a qué horas voy a escribir? Y dije, pues veré qué hago. Y entonces me iba a hacer mítines en Chihuahua, escuelas de cuadros, conferencias con compañeros en Ciudad de Nezahualcóyotl, y en la noche escribía. Y ya, poseído de locura maligna, escribía 2 libros al mismo tiempo. Entonces, cuando me cansaba de uno, escribía el otro. Y al final, el resultado fue absurdo, que es, íbamos ganando esta campaña y yo tenía 2 libros terminados. Llegué a la editorial en un rato de un día que no había demasiados mítines en la mañana, y dije, muy buenas, tengo 2 libros. Tengo una relación muy buena con mi editorial. Ellos no me dicen que tengo que escribir y yo no les digo qué libros estoy escribiendo. No tengo contratos anticipados por nada. O sea, no tengo compromisos. No recibo dinero por adelantado. De tal manera que no me puedan machinar diciendo, oye, te soltamos una lana, ¿cuándo está el libro? No. Libertad. Me ha costado muchos años construir esta libertad y por ningún motivo la quiero perder. Entonces llegué y dije, tengo 2 libros. Me dijeron, ¡ay, qué bueno! ¿2? ¿Y qué son? Pues un libro de 80 páginas de las hazañas de mi padre cuando era reportero, y una novela que sucede en Veracruz en el cambio de siglo, hacia 1900 y algo. Me dijeron, ¿cómo quieres que las publiquemos? Y dije, pues no sé. ¿Pueden ir juntos? 2 textos cortos, breves, de Paco Ignacio Taibo, que no, porque no tienen nada que ver el uno con el otro. Los publicamos por separado. Dije, pucha, ¿cuánto van a costar? Porque el problema es que el libro chico es más caro que el libro grande. Y entonces me dijeron, y dije, no, ni madre, llevo años peleando por ganar menos derechos de autor, pero que mis libros sean más baratos. No, si los publicas por separado va a costar 100 pesos cada uno. Y si los publicamos justos, pues van a costar, yo dije, 90. Ellos dijeron 140. Yo dije, bueno, pero los 2. Y entonces, ¿cómo los publicamos juntos? Y entonces Pepe Calafel, el gerente de Planeta para toda América Latina, dijo, vamos a hacer un reversible. Ay, güey, ¿no? Es como cuando te ofrecen condones de animalitos, ¿no? Un reversible. Dice, sí, ¿alguien tiene un reversible ahí que me preste para enseñárselos? Ahorita se lo devuelvo. A un reversible. El reversible es, de este lado es el olor de las magnolias, y de este es la libertad de la bicicleta. Lees de acá para adentro o de acá para adentro, y a mitad del libro termina uno y tienes que darle la vuelta. O sea, son 2 libros, pero es uno. Órale, el experimento me atrae profundamente. Y entonces se decidió hacer un reversible que costara más barato, con lo cual gané todas las batallas que quería ganar ese día y me puse muy contento. Le devuelvo su libro, el que me lo prestó, porque luego dice que Elena andan diciendo que me chingo mis propios libros. No es cierto. Y entonces, pero estábamos en plena campaña de promoción cuando la campaña de Claudia Sheinbaum en el DF y la de Andrés agarraron velocidad.
Y entonces me dividía en dos. Por un lado, iba de mitinero y de intervención y de trabajo de formación. Por otro lado, esquizofrénicamente promovía los libros. El momento crucial se produjo cuando vi pasar un camión enfrente mío que decía Paco Ignacio Taibo. Dije, ahí en la madre, no anuncia un mitin, anuncia la libertad en la bicicleta. Ya los leí, están a toda madre. Salió bien el pinche experimento. ¡Wow! Y ahora ya tengo que hacerme la siguiente pregunta, que es, ¿ahora qué sigue? Bien, ¿qué son la libertad y la bicicleta y el olor de las magnolias? La libertad y la bicicleta es un poco lo que les conté, un reportaje personal histórico, deportivo, que al que no le interese el ciclismo lo va a tener momentos de rareza. ¿Y esto de qué habla? Pero que cuenta, yo parto del supuesto de que toda buena historia, por ajena que nos resulte al principio, va a funcionar. Cuenta esta historia de un periodista que busca la libertad. El libro tenía un final muy rudo. En medio de este proceso, mi padre sufre un accidente. En una vuelta ciclista muy menor, al dar una curva un día lluvioso en las montañas asturianas, el jeep en el que viaja va a dar contra una barda de piedra y vuela por arriba. Muere el chofer y mi padre está al borde de la muerte. Casi queda desangrado, porque las piedras que había en el campo que había por ahí le perforan la pelvis 7 veces, le destruyen a través de las esquirlas todo el aparato urinario, se rompe un brazo, se rompe 2 costillas y sangra a borde de morir. Y al salir de esta experiencia sale con un bastón y cojeado, milagrosamente. Y de repente llega a la casa con su bastón, al que perdería 5 días después porque se lo llevó el mar, y dice, nos vamos a México. Entonces mi madre dice, ¿cuándo? Cuando podamos. Ya. Y yo dije, ¿dónde está México? Porque yo había leído a Salgari y sabía de la reina de los Caribes y había leído, pero no lo tenía muy claro eso de México. Dije, bueno, ¿cuándo salimos? Pues en un mes. Y ahí se van como tribu todos los taibos, donde mi padre vino a buscar otra forma de libertad. Y ya no volvió al ciclismo, ya ni habló del ciclismo. Por más que yo a veces intentaba sonsacarlo, cerró el capítulo y abrió un nuevo capítulo. Es el capítulo de periodista mexicano tan brillante que vivió el Taibo I. Y bueno, eso registré en el libro. Las Magnolias. Las Magnolias es una novela, yo le tengo mucha estima por razones extrañas. Creo que es lo mejor que he escrito como literatura. Cuenta la historia de un grupo de migrantes italianos que los contratan en la época de Porfirio Díaz para venir a poblar comunidades donde hay conflictos campesinos para crear barreras europeas. Así vinieron alemanes, austriacos, italianos, y estos van a dar a un pueblo perdido en Veracruz que se llama Las Magnolias, con una comunidad indígena en conflicto con el porfirismo muy fuerte. Y entonces llegan, está narrado por un adolescente, el diablo, que cuenta el viaje, la llegada, la sorpresa del país que encuentran a los indígenas. Y al rato la policía porfiriana presenta un informe en el que dice, oigan, soy bien raros estos pinches campesinos italianos. Primero, las semillas que les dimos se las comieron. El buey que les dimos para sembrar se lo tragaron, hicieron una barbacoa. Y no solo eso, los domingos se encueran para tomar el sol. Todos, incluido el cura que viene con ellos. Y la historia que se descubrirá leyendo el libro es que no son campesinos, estos 19 italianos. Se cuenta la historia de su
vida y conflicto de este pueblo de Veracruz, la historia del gobernador de Veracruz, Teodoro Teheza, que era un gángster, se cuenta la historia de las tensiones, y de repente dije, a este libro le falta algo, que es el pasado y el presente tienen que reunirse. Entonces se cuenta el contrapunto entre el diablo regresando a Nápoles, de donde salieron, con 80 años o algo así, que regresa a morir, y regresa dominado por la culpa, y no sabemos cuál es la pinche culpa. Y esta tensión va acompañando las dos narraciones que van en paralelo, lo que va sucediendo y el personaje 80 años después recuperando su ciudad natal. Y cuando estaba ahí dije, no, esto es muy sencillo, necesito un tercer plano narrativo, un tercer espacio. Y conozco muy bien Nápoles, he estado caminando sus calles, los barrios viejos de Nápoles, 6 o 7 veces presentando libros míos, y me llevo muy bien con los napolitanos. Es como el DF, pero a lo cabrón, Nápoles. O sea, el día en que llegué por primera vez me bajé del tren, salí de la estación y veo a un napoletano, por cierto, no napolitano, subido en la parte de atrás de una motoneta con un pinche martillo rompiendo un semáforo. Y dije, puta, como el DF, estoy en casa, ¿no? En los siguientes minutos fui atropellado 5 veces por lo que llaman motorinos, incluido un motorino de silla de ruedas, pinche inválido culero, venía buscando mi sangre, ¿no? Luego de esto caminé 30 pasos y me metí en Spacanápoli, la calle que corta Nápoles, en el barrio viejo español, y una señora me vendió un encendedor sin piedra, pero como a 5 metros una señora me vendió la piedra para un encendedor. Y luego entré en una calle que está llena de figuritas de nacimiento, miles y miles y miles. Entonces ahí compré complementos para mi nacimiento, que es un nacimiento de ateo, donde hay puro pinche guajolote y hay como 8 niños de orfanatorio. Ahí completé. Y Nápoles a toda madre, está llena de vitalidad. Incluso hay una salumería en Nápoles, en Spacanápoli, como 4 cuadras desde la entrada del lado izquierdo, donde si llegas y dices un taibo, te sirven un pinche sándwich de este pelo de 4 pisos, porque el dueño de la salumería es lector fiel. Y entonces dije Nápoles. Y entonces aproveché que en Nápoles las ventanas, las calles son extremadamente estrechas, se tocan. Y entonces las mujeres hablan de ventana a ventana, a 2 metros, 3 metros. Y generalmente se cuentan quién ganó la lotería, los problemas de su marido que está en la cárcel, porque es un barrio duro, Spacanápoli. Y dije, no, pues ahí tengo el tercer plano. Está el diablo viajando a México y lo que vivieron. El diablo contando su regreso 80 años después. Y las mujeres en el balcón que corrigen y mejoran la historia. Dice, no, pero no era tan gordo, dice una, y la otra dice, sí, era gordísimo, bla. Y encontré el mecanismo para armar una novela. ¿Cuál es el único problema? No les puedo contar por qué el diablo vive en la culpa y en el ácido cuando regresa a Nápoles, porque si yo los cuento, destruyo la novela. La tensión dramática está en ese eje. Ni les puedo contar cómo termina, aunque les puedo adelantar que su final, o el primero de los finales, porque hay 3 finales, el de las mujeres del balcón, el del viejo y la de joven, se produce muy cerca de la huelga y la represión de Río Blanco por el porfirismo. Y entonces estoy aquí para hablar con ustedes, para contarles que aquí hay un libro reversible, 2 novelas, y que con gusto voy a firmar todos los que quieran, porque hasta dentro de muy poco de eso vivo, de ustedes. Soy un escritor que lleva 20 años viviendo, no de becas, no del Sistema Nacional de Creadores, no de chambas fantásticas y extrañas, no de dar conferencias, porque todas las que doy son gratis, sino de mis derechos de autor. Y ha sido un placer estar en este centro de libertad y sabiduría que es la Feria del Libro del Zócalo.